Alojamiento de las pollitas. Recomendaciones generales. Antes de alojar a las pollitas hay que verificar si todo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento. 1. Caliente el galpón a tiempo hasta los 35 o 36 grados Celsius. En verano comienza el calentamiento por lo menos 24 horas y en invierno por lo menos 48 horas antes de la llegada de las pollitas. Cuando alcance la temperatura deseada, garantice un mínimo de ventilación. Esto evitará variaciones de temperatura dentro del galpón. 2. Mantenga la temperatura recomendadas, entre 35 y 36 grados Celsius, durante las primeras 48 a 72 horas. 3. La humedad relativa debe ser por lo menos de un 60%. 4. La altura correcta de los bebederos debe ser ajustada para permitir que las pollitas puedan beber el agua sin dificultad. 5. Reduzca la presión del agua de los niples para permitir que las pollitas encuentren el agua fácilmente. 6. Mantenga la temperatura del agua entre 20 a 25 grados Celsius, haciendo correr el agua por las cañerías o renovando el agua de los bebederos. 7. Seguir rigurosamente el programa de luz que recomendaremos más adelante. Sistemas en jaula. 1. Ajuste los pisos de la jaula y los comederos de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 2. Coloque hojas de papel sobre el piso de la jaula los primeros días y distribuya algo de alimento sobre el papel. El papel debe ser removido hasta el día 7. 3. Descarguen todas las cajas de pollitas y distribúyalas dentro del galpón. Retire todas las tapas colocándolas sobre las cajas. 4. Ubique las pollitas rápidamente cerca de los comederos y los bebederos. Distribuya las pollitas de forma uniforme dentro de las jaulas, comenzando por el extremo más lejano del galpón. 5. Accione los niples para inducir a las pollitas a beber. Sistemas en suelo. 1. Antes de la llegada de las pollitas, las camas deben ser distribuidas una vez se haya calentado el galpón y se hayan alcanzado las temperaturas óptimas. Virutas de madera, concha de arroz o paja constituyen una cama adecuada. 2. Ubique las pollitas lo más pronto posible debajo de las criadoras después de su llegada. Mida la temperatura de las criadoras ubicando el termómetro 8 centímetros hacia adentro del borde externo de las mismas y 8 centímetros por encima de la cama. Sumerja los picos de algunas pollitas en el agua y accione los niples o copas para estimular a las pollitas a comenzar a beber. Cuando todas las pollitas hayan encontrado el agua de bebida, esto tomará aproximadamente de 2 a 3 horas. Ellas comenzarán a comer. Proporcione a las pollitas comedero de platos o tazones adicionales para asegurar un mejor consumo en los primeros días. Las pollitas deben estar completamente emplumadas antes de retirar el equipo de calefacción, ya que los primeros días no pueden regular la temperatura por ellas mismas. Temperatura corporal de las pollitas. La temperatura corporal de las pollitas alojadas es un indicador muy útil para ajustar la temperatura ambiente de forma óptima. Una herramienta simple para medir la temperatura corporal de las pollitas de un día es el moderno termómetro utilizado en la medicina para medir la temperatura del oído externo de una persona. El uso correcto del mismo en las aves es apoyándolo suavemente contra la cloaca. La temperatura óptima de las pollitas oscilan entre 40 y 41 grados Celsius. Obtenga muestras de las pollitas distribuidas en diferentes partes del galpón para lograr resultados fiables. Proceda de igual manera que lo hace al pesar las pollitas para determinar la uniformidad. Recoja la información, calcule el promedio y ajuste la temperatura ambiente para lograr la temperatura corporal correspondiente. Por ejemplo, aumente 0.5 grados la temperatura ambiente si la temperatura corporal de las pollitas es de 39.5 grados. Además de la temperatura ambiente, hay otros factores que puedan afectar la temperatura de las pollitas de forma negativa. Insuficiente distribución del aire dentro del galpón, bajo nivel de humedad, capacidad del aire de transferir el calor, falta de precalentamiento del galpón al momento adecuado. Después de algunas horas, compruebe que las pollitas se hayan establecido correctamente.
El comportamiento de las pollitas es el mejor indicador de su bienestar. Si las pollitas están uniformemente distribuidas y se mueven libremente, la temperatura y la ventilación son correctas. Si las pollitas se amontonan en alguna zona o evitan determinadas áreas del galpón, la temperatura es muy baja o hay corrientes de aire. Si las pollitas yacen en el piso con las alas abiertas y jadeando, la temperatura es muy alta. Nota: a los primeros inicios de que las pollitas no se sienten bien, determine las causas, corrija la situación y realice frecuentes controles. Condiciones ambientales. Las condiciones medioambientales tienen efectos sobre el bienestar y el rendimiento de las aves. Las temperaturas, la humedad y los niveles de gases tóxicos en el aire son importantes factores medioambientales. La temperatura óptima depende de la edad de las aves. La tabla siguiente es una guía para la correcta temperatura media de nivel de las aves. Como se mencionó anteriormente, el comportamiento de las aves es el mejor indicador de la temperatura correcta. Reduzca siempre la temperatura de forma gradual y evite cambios bruscos. Si se utiliza el sistema de ventilación para regular la temperatura, tenga la precaución de aportar suficiente aire fresco. Vacunación. Recomendaciones generales. Las vacunaciones son una medida importante para prevenir las enfermedades. Diferentes situaciones epidémicas regionales requieren programas de vacunación especialmente adaptados. Por esta razón, observe por favor las recomendaciones de su veterinario local y del Servicio de Salud Aviar. Solamente se debe vacunar a aves sanas. Compruebe la fecha de caducidad de la vacuna. La misma no debería aplicarse después de tal fecha de caducidad. Ya eso depende de cada persona. Guarde datos sobre todo de las vacunaciones y los números de serie de las vacunas. Métodos de vacunación. Las vacunaciones individuales por medio de las inyecciones y gotas oculares son muy efectivas y generalmente bien toleradas, pero también requieren mayor intensidad de trabajo. Las vacunaciones en el agua de bebida no requieren tanto trabajo, pero deben realizarse con gran cuidado para ser efectivas. El agua usada para la preparación de la solución vacunal no debe contener ningún tipo de desinfectante. Durante el periodo de crecimiento, las pollitas deben estar sin agua de bebida por lo menos 2 horas antes de la vacunación. Durante el tiempo caluroso, reduzca este tiempo adecuadamente. La cantidad de solución vacunal debe ser calculada de tal manera que las aves consuman completamente dentro de los 2 a 4 horas. Las vacunaciones en spray no requieren tanto trabajo y son altamente efectivas, pero ocasionalmente pueden tener efectos secundarios. Para las pollitas hasta la edad de 3 semanas, aplicar solamente spray de gota gruesa. Use agua destilada para la vacunación. Recomendaciones especiales. Las revacunaciones contra el marek han demostrado su efectividad después de transportes largos y en zonas de alto riesgo de infección. Consulte a su veterinario local para más información. Las vacunaciones contra micoplasmosis son aconsejables solamente si las granjas no se pueden mantener libres de micoplasmosis. Las infecciones con cepas virulentas de micoplasmosis durante el periodo de postura pueden causar caída significativa de la producción. Los mejores rendimientos se consiguen con lotes libres de micoplasmosis y no vacunados. La vacunación contra coccidiosis es el método más fiable para lograr la inmunidad contra la enfermedad en lotes criados, levantados a piso. Nunca utilice coccidostato en alimentos cuando se vacunan las pollonas. Suministrar vitamina durante los primeros 2 a 3 días después de la vacunación puede ayudar a reducir el estrés y prevenir reacciones indeseables. La necesidad de las mismas depende de las condiciones individuales de cada granja. Observemos esta tabla como ejemplo de un buen plan de vacunación de ponedoras.
La implementación de vacunación temprana contra Newcastle y bronquitis infecciosa es de alto valor para inducir la protección local en el sistema respiratorio de las pollonas. Efecto preparatorio. Es crucial la elección de la vacuna adecuada. Nunca vacunes pollitas muy jóvenes con vacunas vivas altamente virulentas. Dependiendo del desafío, las aves se vacunan con vacunas inactivas durante el periodo de levante, cría-recría y antes del inicio de postura para potenciar la inmunidad. La vacunación con vacunas vivas de Newcastle y bronquitis infecciosa cada 6 y 8 semanas durante la producción es beneficiosa para mejorar la inmunidad local. Un plan severo de vacunación, especialmente con inyecciones transmusculares, puede deprimir el desarrollo del peso corporal. Tratamiento de picos. Bajo condiciones óptimas, el tratamiento del pico no es necesario. En la práctica es ampliamente utilizado en instalaciones cerradas con ambiente controlado, como una medida de precaución contra el canibalismo y el picaje. Este comportamiento puede producirse en cualquier edad como consecuencia de intensidad lumínica excesiva, desequilibrio alimenticio, ventilación pobre, excesiva densidad de alojamiento o aburrimiento, especialmente en el manejo en suelo y galpones abiertos con intensidad lumínica no controlable. Recomiendo el tratamiento del pico sujeto a las reglamentaciones de bienestar animal locales. Un método muy delicado y altamente recomendado para el tratamiento del pico es el tratamiento superior e inferior con rayos infrarrojos, por medio de una técnica especial ejecutada inmediatamente después del nacimiento de las pollitas. Este procedimiento puede realizarse en la planta de incubación bajo condiciones muy higiénicas, por personal especialmente entrenado. Otro método para el tratamiento del pico es el realizado mediante una cuchilla caliente. Preste total atención a las siguientes precauciones para el tratamiento convencional de picos. Trate solamente aves sanas y no estresadas, a la edad de 7 a 10 días. Solo permita que el trabajo sea ejecutado por el personal experimentado. Trabaje despacio y cuidadosamente. Use solamente equipos y hojas en perfecto estado. Ajuste la temperatura de la hoja para garantizar la cauterización y evitar el daño del pico. Regule la temperatura y la duración del tratamiento de acuerdo al tamaño, fortaleza y calidad del pico de la pollita. No dar alimento durante las 12 horas previas al tratamiento. Ofrecer alimento a voluntad inmediatamente después del tratamiento. Aumentar el nivel de alimento en los comederos. Aumentar la temperatura del galpón durante pocos días después del tratamiento. Durante los 3 a 5 días tras el tratamiento, proporcione 1 hora más de luz y suministre alimento al final de la tarde o noche. El suministro de vitaminas en el agua puede también ayudar y aliviar el estrés. Para que no se pierdan este contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. De igual forma, a dejarnos su like y compartir este contenido con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Por tu éxito, amigo criador, hasta la próxima.